En el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es un tema que está abordando el presente de las mentes de muchos pastores alrededor del mundo. Y fue también una preocupación que yo vi en el pastor que yo estuve visitando en el día de ayer. Y yo me reuní con otro pastor que se graduó junto conmigo en el seminario, el profesor y pastor Fidel González. También estuvo conmigo en el día de ayer en el estado de Nueva York. Y hay una inquietud de parte de los pastores ministerial en entender que como iglesia es posible que estemos descuidando un aspecto, una palabra principal que Dios lo ve como parte del cristianismo, que es la palabra sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, solamente pensamos en la cruz, porque vemos que Cristo fue el que se sacrificó por nosotros. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la palabra sacrificio no solamente abarca a Cristo, sino que debe de ser un diario vivir de todo hijo de Dios. Dios no anda buscando que le sirvamos muy cómodos a veces, porque en la comodidad nosotros los cristianos vamos a dar lo que nos sobre. Dios anda buscando en nuestras vidas que se conjugue el verbo sacrificar, que lo que hagamos para el Señor lo hagamos no porque nos sobra, sino porque en sacrificio vamos a sustituir lo que queremos por agradar a Dios y lo que Él quiere. Y muchas veces eso de agradar a Dios en lo que Él quiere es la parte difícil, porque se nos va cuesta arriba y tenemos que alar un poco más. Y encima de eso también tenemos la posición de poder servir al Señor en otros aspectos. La comodidad en el ser humano ha sido por miles de años uno de los anhelos más sacrificados, más llorados, más disfrutados y a lo que más recursos se le ha brindado. Y es que el ser humano siempre ha deseado vivir mejor y más cómodo. A este sentido se le añade toda la publicidad que nos bombardea diariamente y nos insta a vivir estilos de vidas en la imparable sed de compararnos más y más unos a otros. Todo esto con el freno de emergencia que se llama nuestras vidas, la satisfacción personal de tener una meta alcanzable y no renovable, donde nos acomodamos en un lugar o en un estado porque creemos que ya así como estamos nos quedamos y no hay más que dar, ni que buscar y mucho menos nada que alcanzar. La gran preocupación hoy en día es que este tipo de estilo de vida se nos une al cristianismo, conformándonos con lo que le ofrecemos a Dios tal como salga o tal y como se ve, sin entender que nuestro Dios siempre merece de parte de sus hijos lo mejor en esfuerzo de sacrificio, que es lo que Dios más valora y reconoce de nosotros. En la vida cotidiana, desde que nacemos y en otras ocasiones hemos hablado de esto, queremos vivir mejor. Todos los días es un luchar por querer no quedarnos en esa inclinación específica de lo que hasta ese momento hemos logrado, sino que queremos siempre buscar algo más. Sin embargo, en ese andar, muchas veces la parte más difícil del crecer humano es que nos comparamos con otros, y al compararnos con otros, eso me impulsa a querer imitar o anhelar lo que ya otro tiene. En ese caminar, muchas veces también yo voy a anhelar o voy a querer lo que otro tiene hasta un punto, hasta donde mi capacidad tenga la visión de soportar.
Hay personas que llegaron en el mismo vuelo con usted, en el mismo avión con usted, de la misma aldea donde usted vino, de la misma familia a la que usted pertenece, y en 5 años los dos logran alcanzar los mismos trabajos, logran alcanzar las mismas metas, económicamente están iguales. Sin embargo, hay uno que se acomodó con eso que alcanzó, y hay otro que dijo: no, yo voy a continuar creciendo. Y en 10 años, ese que llegó a la meta en 5 años, usted lo ve igual allá atrás, pero usted no se conformó con eso que lograron juntos en 5 años, sino que 5 años después ya usted ha logrado 2 veces quizás lo que él solamente logró en 5 años. ¿Qué pasa con el que se quedó atrás en 5 años? Se acomodó y no entendió que para seguir creciendo y avanzando había que obligatoriamente sacrificarse. Eso pasa con la iglesia. Dentro de la iglesia existen hermanos y existen comunidades completas que llegamos a un punto espiritual donde ya creemos que lo hemos alcanzado todo, o que ya creemos que podemos dar solamente hasta aquí a Dios. Sin embargo, Dios está pidiéndole a usted que vaya un poquito más. No conformarse solamente con lo que hasta ahora le está dando, sino entender que sí usted puede lograr un poco más. El tema del día de hoy lleva como título: ¿doy lo mejor a Dios? Y hay algunas preguntas que yo quiero leer. ¿Está usted dando lo mejor que le puede dar a Dios en su vida? ¿Estoy yo como pastor en base a lo que Dios ha puesto en mi vida, tanto en el presente como en la experiencia acumulada de 48 años en el cristianismo? ¿Estoy yo como pastor dando en esta iglesia local lo mejor que Oscar Guerrero puede dar? ¿O simplemente me estoy acostumbrando a venir aquí a predicar los domingos y dar un estudio bíblico los viernes? ¿Estoy yo como pastor, está usted como hija o como hijo de Dios 100% segura o seguro que toda su capacidad de servicio a Dios y todos sus dones están puestos y corriendo a la velocidad que Dios quiere que corran para Él? No solamente en su familia, en la iglesia local que Dios le ha permitido, sin que nadie la obligue o lo obligue a servir. ¿Cree usted que Dios, o creo yo como pastor, que Dios está satisfecho con lo que le estoy dando? ¿Dios está feliz? Oscar, estoy 100% feliz como Dios de lo que tú me estás dando como pastor. Oscar, yo estoy 100% feliz y gozoso como Dios creador de lo que tú me estás dando como hijo mío. ¿Será que yo puedo decir que Dios está gozosamente feliz de lo que yo le estoy dando como hijo de Él? ¿Está usted 100% seguro o segura que Dios está feliz 100% de lo que usted le está dando a Dios? Lo que le damos a Dios ¿es con sacrificio o no nos cuesta nada el solamente venir a la iglesia el día que decido venir? ¿Ya estoy sirviendo a Dios con lo que sé que yo puedo hacer? Y este tema, mientras Dios lo puso en mi corazón, hermanos, yo siempre he dicho que todo lo que yo predico por acá, primero yo lo aplico a mi vida. Este tema me hizo pisar fondo, porque yo entiendo, hermanos, yo entiendo en base a lo que Dios me ha hecho ver en mi vida personal, que yo estoy trabajando, yo, Oscar Guerrero, a un 5% de mi capacidad. Yo estoy trabajando, yo, Oscar Guerrero, como pastor y como hijo de Dios, a un 5 o a un 7% de la capacidad que yo sé que yo tengo. Entonces, cuando yo comencé a estudiar este pasaje, el Señor me agarró a mí primero y me comenzó a martillar y me comenzó a hacerme ver que yo estoy en falta delante de Dios, que yo estoy dando y con la excusa de que yo tengo un full time y que yo trabajo todos los días 12 y 13 horas,
con esa excusa yo le vengo a Dios todos los días y le digo, es que yo trabajo 13 horas diarias. No tengo mucho tiempo para yo dar el otro 95%. Y Dios me dijo, mentiroso. A mí no me importa que tú trabajes 13, 14, 15 y 16 horas. Dame el 100% en las otras horas que faltan de ahí, que tú lo puedes hacer. Así me dijo Dios a mí. Porque 2 horas aquí o 3 horas aquí los domingos y 1 hora y media los viernes aquí en su casa, yo entendí que no era suficiente. Dios quiere más de ahí. Él quiere más horas en la comunidad. Él quiere más horas de consejería. Él quiere que yo como pastor esté más horas visitándolo a usted en su casa. Que yo añada a mi agenda una agenda paralela junto con la de usted, con su vida. Eso quiere Dios de mí como pastor, como Oscar Guerrero. Entonces yo entendí que yo le estoy dando a Dios un 5% de mi vida. Y el otro 95% no estoy en sacrificio dándole lo que Dios merece. Lo que yo hago en mi trabajo, ¿será que hay alguna área dentro de la iglesia que pueda hacer yo lo mismo y agradar a Dios con mis talentos y mis capacidades? Y ahí comencé yo a pensar en esto cuando yo hice esta pregunta. ¿Será que lo que yo hago en mi trabajo, en el caso mío yo manejo, yo soy camionero, pero en el caso suyo, ¿qué hace usted en su trabajo? ¿A qué usted se dedica todos los días? Las 8 horas de trabajo o las 9 horas o las 10 que usted trabaja en su trabajo secular, o ya bien sea que usted sea ama de casa o que no trabaje, pero lo que usted hace todos los días, haga un paralelo a ver si lo que usted está siendo un experto o una experta haciendo en su trabajo, a ver qué área en la iglesia haya algo que se parezca, para que usted le diga al ministerio donde pertenezca a ese servicio, ¿sabes qué? Yo le pongo label a las cajas porque yo estoy en el departamento de shipping. ¿Qué hay en la iglesia que necesitemos poner label? Mira, yo soy maestra o maestro. ¿Qué área en la iglesia que tenga que ver con la enseñanza yo puedo quizás aprender algo para yo enseñar? Mira, yo lo que hago es limpieza. Yo lo que limpio, yo tengo una compañía de limpieza, o yo me dedico a limpiar en un warehouse, ¿qué hay en la iglesia, pastor, que yo pueda involucrarme? Porque eso es lo que yo sé hacer. Yo como de ahí, yo gano dinero limpiando. Yo quiero ver en la iglesia, en la área de limpieza, cómo yo puedo ayudar. Mire, yo soy maestra o maestro de niños, o soy carpintero, o yo soy pintor. Pastor, yo soy pintor profesional. Yo cambio carpetas y pongo piso y láminas nuevas. Ese es mi trabajo. Yo quiero ver dentro de la iglesia cómo yo puedo servir a Dios con lo que yo hago. Y miren, hermanos, si nos ponemos a pensar en esto, es mucho lo que podemos hacer para la obra de Dios. No solamente venir aquí a escuchar al pastor sentado aquí los domingos. No solamente a venir los viernes, los que llegan los viernes. No, hay mucho que podemos hacer. ¿Le estoy dando lo mejor de mi vida a Dios? Le estoy dando, pastor, yo soy contador público o contadora pública. Pastor, yo trabajo en una agencia de envíos y yo sé de traducción. Yo manejo el inglés y el español perfectamente, pastor. Pastor, ¿usted cree que los hermanos inmigrantes de la iglesia que no saben inglés, yo puedo dar lo mejor para mi Dios abriendo una clase de inglés en la iglesia? ¿Qué sabe hacer usted que pueda poner en las manos de Dios para que usted se sienta que le está dando a Dios lo mejor de su vida? No tiene que ser un maestro de escuela dominical ni un teólogo para usted servir a Dios. No, ni tampoco tiene que tener experiencia de iglesias para servir a Dios. ¿Por qué quiero que el pastor piense qué debo hacer si también yo tengo un cerebro para pensar
y puedo tener propias iniciativas sin que el pastor tenga que pensar por mí. Déjeme repetirla. ¿Por qué quiero que el pastor Oscar Guerrero piense lo que yo debo hacer para Dios en la iglesia si yo también tengo un cerebro para pensar? ¿Y por qué yo no puedo tomar mis propias iniciativas sin que el pastor tenga que pensar por mí? Hay mucho que hacer en la iglesia, con o sin experiencia. Hay mucho que dar dentro de lo que Dios ha puesto en nosotros. Acuérdese que el don que tiene usted no fue el pastor Oscar Guerrero que se lo dio. El don y la capacidad que Dios puso en usted cuando usted se convirtió a Cristo, ese don se lo dio el Espíritu Santo, dice la Biblia. No fue el pastor Oscar Guerrero. En otras palabras, es momento que en el rumbo al tercer año de la iglesia, personas ya con experiencias de 3 años con nosotros, 2 años, 1 año y medio, 1 año, 5 meses, 3 meses. Es bueno que ya pongamos a pensar, yo quiero servir al Señor, déjame yo ver qué podemos hacer dentro de la iglesia. Déjame ver cuántos ministerios existen dentro de la iglesia. ¿Quién es el encargado de ese ministerio y cuál es su número de teléfono? Déjame yo llamar a la encargada de damas. Déjame yo encargar al encargado de caballeros. Déjame yo llamar al encargado de mayordomía, la que se encarga de los niños. Pastor, ¿por qué el van de la iglesia ya le vamos a celebrar su primer año parado ahí atrás? ¿Por qué le vamos a poner una vela? Y yo lo voy a hacer. Voy a coger un cake y le voy a poner un pastel encima. Y ustedes lo van a ver en video pronto. Y le voy a poner una vela de cumplir 1 año parado. Pregúnteme un día. Ese van se paró ahí cuando llevamos a Anthony a Massachusetts. Y ya Anthony va 1 año a cumplir, que se fue a estudiar. Y hace 1 año que ese van se paró ahí. Pastor, pero ese van le costó dinero a alguien y le costó dinero a la iglesia para poner un sign afuera que diga New Heights Christian Church y todos los nombres que tiene. Y ese van lo donaron. Ese van vino una parte por dinero propio de la iglesia y otra parte porque a la iglesia nuestra, para los que no saben, en el 2016 en el Fresh Expression la eligió como la iglesia de más crecimiento en el 2016 en Estados Unidos, que de 9 personas en agosto subimos a 67 en diciembre. Y en porcentaje subimos casi un 500%, más de un 500% en 4 meses. Y fue elegida por Fresh Expression. Y al pastor de la iglesia le enviaban, por el trabajo que había hecho, le enviaron un cheque de $2,800. Y yo le dije a ellos, yo no necesito dinero, lo que yo necesito es una van para la iglesia. Y ese dinero era para mí, para el pastor, para que yo comprara con él y mis hijos lo que yo quisiera. Yo dije, no, yo necesito un van. Y providencialmente el hermano Luis y Emi tenían unos familiares en Virginia que ellos compran carros, venden, y a través de ello conseguimos este van a un precio, y entre algunos hermanos que prestaron un dinero para poder completar, compramos ese van y lo trajimos acá. Pero ese van tiene 1 año ya casi parado ahí. Pastor, yo tengo licencia de New Jersey. ¿Qué hay que hacer para que conformemos un equipo de hermanos que podamos manejar el van, que usted nos ponga en el seguro de la iglesia? Porque yo quiero, pastor, usar mi licencia para servir a Dios. Hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho que ofrecer. No esperen que el pastor invente el programa. Yo tengo muchos programas por ahí guardados, pero yo le dije al Señor, yo voy a esperar que el liderazgo de la iglesia piense y no yo voy a pensar. Y yo en el tercer año que vamos ahora corriendo, yo me frisé como pastor. Solamente a predicar venía. No ha habido programas. Póngase a ver lo que hicimos en el 2016 y en el 2017 y en el 2018. Y póngase a ver lo que hemos hecho en este año. Ahí están las fotos.
Yo te le enseño todos los videos que hicimos con los jóvenes, con los niños, en todos estos años. Y en este año yo dije, Señor, yo voy a ver si los líderes van a despertar o no. Yo me voy a frizar. No voy a hacer ninguna actividad. Solamente voy a venir a predicar los domingos. Ya estamos en el tercer año. Se está levantando un liderazgo nuevo dentro de la iglesia. Y el que no se monte en el carril, va a ver mucha gente trabajar dentro de la iglesia y se va a quedar atrás. Y no va a estar dándole lo mejor a Dios que puede darle. En el día de hoy hay un pasaje que me crea mucha curiosidad. Y es el pasaje del libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Yo creo que me acompañen allá. Doy lo mejor a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Y voy a hacer una reseña del trasfondo histórico de este pasaje, que viene siendo cerca del día de la creación. Usted sabía que hasta este versículo que yo voy a leer, hasta este capítulo, Dios no hay una revelación donde Dios le había exigido a Adán y a Eva que hicieran sacrificios. Hasta este punto todavía no hay un texto que nos diga a nosotros que Dios agarró a Adán y a Eva y le dijo: por el pecado de ustedes, ahora ustedes van a tener que matar un animal y sacrificarlo. No, hasta ese momento no existía esto. Pero ¿cómo es que Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, entendían que a Dios había que ofrecerle algo? Porque en los textos del capítulo 1 hasta el 4 no vemos por ninguna parte que Dios le había dado exigencia a ellos. Pero parece ser que en los días en que los chicos crecían, porque acuérdense que este tema del capítulo 4 se desarrolla con dos jóvenes ya. Caín y Abel ya eran hombrecitos, que ya estaban cada uno encargado o de una tierra y el otro de criar ovejas. No eran niños, eran jóvenes o ya hombres. Pero en el transcurso del crecimiento de ellos, que la Biblia no lo menciona, pero es posible que ya Adán y Eva habían dejado una herencia espiritual frente a Caín y Abel, de que ellos tenían que hacer sacrificios y ofrendas a Dios. Aunque no lo vemos en el texto, pareciera como que el primer holocausto que se hizo en el Edén o en el principio de la tierra fue cuando Dios tuvo que matar un animal para hacerle con pieles la ropa con que vistió a Adán y a Eva cuando ellos pecaron, dice la Biblia. Porque dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, después que los reprendió y lo enjuició, Él le hizo unos delantales de pieles. En otras palabras, el que ha visto a los picapiedra, a los Flintstones, que son como pieles de animales, parece que Adán y Eva se veían así. Hay otras caricaturas que ponen a Eva con una hoja grande de plátano, cubriéndose, como que ellos se vistieron con hojas. Pero no, parece que en el momento del pecado Dios lo vistió con pieles de animales a ellos. Eran cavernícolas. Adán y Eva. Nacieron Caín y Abel, y dentro del crecer parece que veían a su papá matando también ovejas o matando algún animal en ofrenda a Dios, cosa que la Biblia no me describe, pero yo pienso que debió ser así. Porque cuando Caín y Abel crecen, ellos tenían en su corazón el deseo, y esta es la parte interesante, el deseo de agradar a Dios a través de ¿qué? De un sacrificio, de una ofrenda. Ni siquiera ahí se explica que era un sacrificio para pecado, para perdón de pecado. Eso no lo explica el texto. El texto lo que explica era que tenían el deseo de ofrendarle algo a Jehová. Y dice la Biblia, y vamos a leer el texto correctamente bien, que Caín ofreció de lo que él se dedicaba a hacer, que es lo que era un ganadero o un pastor de ovejas. De ahí sacó un animal gordo, primogénito, lo mejor de lo que él tenía en su rebaño. Y que dice la Biblia que también Caín, que era un agricultor, él vino y trajo frutas a Dios como ofrenda a Dios. Vamos al texto y vamos a leer lo que dice.
capítulo 4 del libro de Génesis 1 al 11, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, una vez más, por la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de poderte servir. Anímanos, mi Señor, a poderte dar lo mejor de nosotros. Tú eres un Dios que no te merece lo mejor, y te estamos dando la basura muchas veces de lo tanto que podemos darte en sacrificio. Yo te pido, mi Dios, que nos ayude a poder enfrentar este tema con humildad, y que podamos, mi Señor, con un corazón dispuesto, servirte, mi Dios, como solamente tú te lo mereces, aquí y donde quiera que tu llamado sea el presente de nuestras vidas, de nuestras familias y también de la iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Dios siempre va a establecer un deseo en el corazón del hombre de cómo quiere que las cosas funcionen. Miren, aún usted no tenga teología grande en su corazón, por cualquier motivo, que usted sea un nuevo creyente, o aún usted no tenga mucho tiempo en una iglesia, pero no tenga quizás la madurez doctrinal que requiere, Dios, independientemente de lo que yo pueda invertir en su palabra, dice la Biblia que Dios es quien pone en usted el querer como el hacer según su buena voluntad. Es un texto bíblico. Eso no es invento de los evangélicos. No, Dios, a través del Santo Espíritu y a través de muchas formas, Él agarra y le va enviando mensajitos a usted en su corazón, añadiendo a su vida el deseo de querer servir a Dios. Porque ya usted es un hijo de Dios. Ya usted está sellado por el Espíritu Santo. Ya dice la Biblia que ya usted le pertenece a Dios. Ya usted es parte del reino de Dios, donde usted es miembro de una familia cristiana, donde usted es parte del cuerpo de Cristo. En ese andar dice la Biblia que Dios entonces a través del Santo Espíritu le pone a usted el deseo. Hay un deseo. En Caín y en Abel había un deseo, ya sea por práctica, o ya sea por costumbre, o ya sea porque lo veían en Adán y en Eva, sus papás y su mamá. Pero en Caín y Abel había un deseo de querer agradar a Dios, y ni siquiera era un deseo por perdón de pecado, porque aquí se queda una ofrenda que estaban dando, no un holocausto de sacrificio.
Fue una ofrenda que le dieron a Jehová. Hasta ese momento no estaba instituido en el corazón de los hombres que con el sacrificio de un cordero era que Dios iba a olvidarse temporalmente de los pecados de ellos. No estaba establecido en ese momento. Dios estaba exigiendo ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda, nos referimos no a dinero, a un estilo de vida que yo agrade a Dios y le sirva con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con mis capacidades, con lo que yo tengo en mi mente o con lo que yo día a día laboro en mi trabajo. Y vuelvo al tema anterior: si usted se dedica a hacer cualquier tipo de actividad, si usted es ingeniero en alguna faceta, es posible que Dios necesite de su servicio como ingeniero. Aquí tenemos en la iglesia muchos talentos, porque yo he hablado con muchos hermanos y aquí hacemos de todo. Miren, aquí ahora mismo hay tanta capacidad colectada en lo que cada quien sabe hacer, que es mucho lo que podemos lograr en esta comunidad de Hightown. Es mucho lo que podemos lograr en esta comunidad de Hightown. ¿Por qué? Porque servirle a la comunidad es servirle a Dios. Y Dios quiere una iglesia que no esté dentro de estas paredes nada más. Dios quiere una iglesia que esté allá afuera, dando por gracia a otros lo que Dios nos está dando por gracia a nosotros. Hay mucho que hacer. A partir de septiembre, el pastor va a publicar una lista de lugares localmente aquí en Hightown y algunos en East Windsor y en Hamilton, lugares donde se van a abrir oportunidades de servicio para la iglesia local, y otros lugares en la ciudad de Jamesburg, pero va a ser a partir de septiembre. Es decir, atravesamos el aniversario y el primer domingo de septiembre usted va a ver una lista en el board de los hispanos nuestro, una lista grande de lugares con el nombre de una persona de contacto con la cual ya el pastor ha hablado. Y usted va a decir: yo vengo de parte de la iglesia bautista New Heights en Hightown del pastor Oscar Guerrero, y él me dijo que usted requiere horas como voluntario para hacer algo en que yo soy útil. Apúntese en esa lista, llame a esa persona y dígale que usted va de parte de Dios, de parte de la iglesia, y es posible que usted pueda llegar a ese lugar o a darle comida a personas pobres, o ir a atender a un viejito si es un senior center, o hacer algo en la comunidad, o dar mochilas para los niños aquí en Rice, que ahora a principios de septiembre ellos reciben cientos de mochilas para regalarse a los niños de la comunidad, y es posible que ellos necesiten ahí una persona por lo menos que les regale una hora al día de 5 a 6 de la tarde. No sé. Si usted trabaja en la mañana, si usted trabaja de 2 de la tarde a 10 de la noche, es posible que usted pueda decir: Stephanie, que está ahí en la oficina, mira, yo vengo de la iglesia de Hightown aquí, la que queda enfrente. El pastor Oscar Guerrero me dijo que tú y él hablaron, y yo quiero donarte 2 horas a la semana. Yo vengo el lunes de 10 a 11 y voy a venir el jueves de 10 a 11. 2 horas para repartir las mochilas. Agéndese con Dios, porque hay muchas cosas que podemos hacer en nombre de Dios. No importa su horario de trabajo, no importa sus capacidades, hay mucho que podemos lograr, pero tenemos que esperar de Dios que nos toque el corazón. No, vamos a ofrecerle al Señor en ofrenda de gratitud todo esto. Miren, Jamesburg en este año se activa. Y empezaremos, ya hemos hablado con una hermana en la iglesia que ya nos ofreció su casa para poder abrir un estudio bíblico, y queremos empezar por ahí antes de empezar a tener que pagar por un local vacío. Entonces, tenemos también el local. Pero aparte de Jamesburg, hermanos, miren cuál es la visión que viene para la iglesia. Póngase el cinturón, porque el Señor puso eso en mi corazón y yo voy a poner a la iglesia a orar por esto. Miren, hermanos, es posible, no sabemos, pero es posible que podamos nosotros recibir un terreno que la ciudad nos va a regalar. Entonces,
ore por eso. Yo como pastor y miembro del comité de Yanis Mironov en la ciudad, de la mayor, estoy tocando puertas y estoy hablando. Y estoy empujando. La ciudad de East Windsor y Hightstown tiene muchísimo terreno del estado que está baldío, que no lo están usando y que legalmente puede ser para construir y para alojar una propiedad de una iglesia o una organización no profit. Yo estoy tocando puertas, porque como pastor yo no me paro. Yo voy, si hay que pedir, yo voy a pedir, pero ellos tienen el poder, pero todo le pertenece a Dios. No sabemos si en el futuro nos sorprenden y nos dan a nosotros un solar de 3 o 4 mil metros. ¿Con qué poder nosotros en el futuro planificar hacer algo con eso para la iglesia? Entonces, pongan eso en sus oraciones, porque el Señor tiene muchos planes con nosotros que todavía no nos ha revelado a nosotros. Pero yo estoy pidiéndole al Señor ver cómo Él quiere que sigamos avanzando. Porque, hermanos, este local, que gloria a Dios porque lo tenemos, no es de nosotros esto. Y si mañana la iglesia americana, que son poquitos ellos, nos dicen, tienen que irse, ¿para dónde vamos? Dígame usted, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Si mañana el pastor Bruce me dice, Oscar, la misma junta que decidió abrir las puertas para ustedes, ya no quiere que estén aquí. Se rompió el contrato. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a entrar los 70 o los 65 o los 60 que venimos todos los domingos acá? Porque más o menos es el averaje. Somos más, pero no todos nos juntamos nunca. Viene un grupo y otros no vienen. Hoy aquí mucha gente que no viene, otros están de vacaciones y otros están recibiendo familias de otros estados porque hay visita familiar. Pero si contamos todos, somos más de 90. ¿Dónde metemos 90 personas? ¿O está la iglesia preparada para rentar un local de $2,000 mensuales? No. Entonces hay que irse preparando. Y si el Señor me puso en mi corazón eso, vamos a orar por eso que el Señor ha puesto en mi corazón, para que el Señor en su momento abra puertas y cierre puertas, pero que la iglesia no se detenga, que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque yo sigo soñando con que esta iglesia, usted y yo, en nuestras edades, no vamos a disfrutar lo que van a disfrutar nuestros hijos aquí. Esta es una iglesia que si Cristo no viene, va a dar 50 años y yo 50 años para adelante no voy a estar vivo. Ni quizás usted, no sabemos, dependiendo de la edad. Quizás Alonso va a estar vivo, los jovencitos, pero aquí hay unos cuantos que de aquí a 50 años nos fuimos. ¿Sí? ¿Quién va a quedar en Hightstown? Bueno, hay una generación de niños y un nuevo pastor que va a estar en esa época, porque ya yo me voy a morir. Hermanos, tenemos que dejarle a esa generación una iglesia establecida, con un templo propio quizás, no sabemos. Hay que esperar en Dios, pero tenemos que desde ahora demostrarle a Dios que tenemos la capacidad de servir a esta comunidad con nuestros talentos, con lo que usted sabe hacer, y que Él vea un corazón de una iglesia que quiera servir en la comunidad, que quiera darle una palabra de esperanza al que entre por ahí con un problema, que queramos añadir salvación a través de Cristo a las personas, porque si nada más nos acostumbramos a esto acá, poco a poco el Señor va a hacer que uno a uno no vayamos hasta que se cierre la iglesia. Dios no quiere una iglesia en ese aspecto, quiere una iglesia que esté activa, que esté cerca de la comunidad, que podamos en confianza acercarnos a los líderes de la iglesia y decirle: tengo un problema, me quedé sin trabajo, en mi casa no hay comida, ¿qué voy a hacer cuando me llegue eso? Cuando la escasez me toque la puerta de mi casa, tengo un bill del hospital, que vamos a, tenemos recursos para pagarle a una gente $2,000 de una emergencia que se fue sin seguro. No tenemos ese recurso, pero tenemos que luchar para que sí haya ese recurso, y ojalá que sea una iglesia poderosa, que digamos, tenemos un estudiante que va para la universidad y nada más tiene media beca, bueno, que le podamos dar $500, $1,000 cada semestre, para que se ayude con los libros, con la gasolina, aunque sea hasta para la comida. Tenemos que ser una iglesia, porque hoy en día hay iglesias que son así. Yo conozco iglesias que son así,
que están de lleno en la comunidad, que cuando una gente llega sin trabajo, ya tienen todos los contactos hechos de todos los warehouse y todas las agencias, que desde que llega un nuevo inmigrante y le dice a uno, no tengo trabajo, espérate, déjame llamar a Rafael. Rafael, ¿cómo tú estás? Oh, bien, mira, soy el pastor Oscar. Ahí te envío a un inmigrante que llegó de República Dominicana, que no tiene trabajo. Mándamelo, Oscar, que mañana lo pongo a trabajar. Tenemos que ser una iglesia así. Una iglesia que tengamos los contactos suficientes en la comunidad, que si me cae preso aquí algún hermano, que yo pueda llamar a la policía y que yo sea amigo de los jueces. Una iglesia poderosa en la comunidad, pero tenemos que lograr eso de rodillas y demostrándole al Señor que sí podemos hacerlo. Porque aquí hay iglesia que cuando le cae un hermano preso, lo sacan. Aquí en este país, aquí en New Jersey, yo conozco pastores que tienen todos los contactos del mundo en las cortes y en otras instancias de poder, que desde que hay un hermano con problema, allá le caen muchos hermanos y hacen lo que tengan que hacer. Ustedes escuchan por Univisión y Telemundo muchísimas iglesias que tienen amparado en otros estados, muchísima gente que viven dentro del templo de la iglesia, porque dijeron en esa iglesia, aquí no puede entrar ICE y aquí vamos a refugiar a los inmigrantes. Tenemos que ser una iglesia como esa, en el nombre del Señor. ¿Está usted dando lo mejor suyo para que seamos esa iglesia? ¿O nos hace falta un poquito más? Yo creo que estamos en la etapa de 3 años. Dicen los expertos que hasta los 3 años cualquier negocio en Estados Unidos tiene pérdidas. Yo creo que hemos tenido ganancia de parte de Dios, y mucha, en 3 años. Hermano, pero todavía no hemos visto lo que yo sé que Dios tiene preparado para nosotros. Es mucho más de lo que apenas estamos viendo. Si usted canta, únase al ministerio de alabanza. Si usted no sabe predicar, pero siente el llamado de Dios a ser predicador, y usted siente de Dios esa unción personal, estudie la palabra de Dios. Dígame, deme que yo le dé la oportunidad de un estudio bíblico. Vamos a empezar a estudiar para que usted pueda dar una clase. Si usted quiere abrir en su casa una célula para atraer en su comunidad 5 o 6 vecinos, dígame que yo le busco un material, que lo estudiamos usted y yo 2 o 3 meses, lo enseño a cómo dar una clase y usted empieza a enseñarle a la comunidad acerca de Cristo. Pero podemos hacerlo. Hay mucho que podemos hacer. No solamente un grupo de la iglesia, ni un grupo de líderes reducido, no. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hoy está hablando quien en el día de ayer me vi de 16 años, un chiquillo revoltoso y un chiquillo con muchos problemas. Ese era yo. Yo me vi frente a estos pastores ayer. Y ellos me dijeron a mí, wow, cuando me vieron, a la verdad, Oscar, que Dios sí tiene misericordia contigo. Así me dijeron, porque nosotros sí te conocimos a ti, quién tú eras dentro de la iglesia y lo que tú hiciste y la cantidad de metidas de pata que diste y me dijeron muchísimas cosas en risa, pero dándole gracias a Dios por lo que ellos están viendo que Dios está haciendo con mi vida. Hermano, no se sienta usted al menos, ni por la edad, ni por el sexo, ni al menos por su elocuencia. Dios no necesita nada de eso. Él necesita que usted tenga la disposición de darle a Dios lo mejor. Y cuando Él ve eso en su corazón, nada de lo que está caminando alrededor va a poder contener el poder de Dios para enviarlo a usted a servir a la comunidad, para enviarlo a servir a una familia, para enviarlo a servir al Señor, a servir a los niños, a los jóvenes, a todos, porque es mucho lo que podemos dar. Segundo texto, Dios enaltecerá a quien haga lo mejor para él. Versículos 6 y 7. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te has descaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, si usted hace las cosas bien para Dios, yo te aseguro que Dios en su momento lo va a enaltecer. Si usted hace las cosas bien para Dios, Dios va a multiplicar
su granero. Si usted hace las cosas bien para Dios, Dios va a bendecir su familia. Es un mandamiento, es un principio cristiano. En otras palabras, pero si usted no hace eso, entonces usted va a tener un sentimiento de culpa de que pudo haber hecho, y tengo 70 años y miré para atrás y yo no hice nada cuando tenía 50, ni cuando tenía 55, ni cuando tenía 60, ni cuando tenía 65, y ya tengo 70 y no tengo fuerza. Entonces, siga adelante. Y aún los que ya están en los 70, hay mucho que hacer. Porque usted solamente deja de hacer cuando se vaya con Dios. Pero aún tenga usted 80 y tenga 75 y tenga 90, si Dios le da la fuerza de hablar, aunque esté en silla de ruedas, pero puede dar un consejo, délo de parte de Dios. Porque un consejo a veces vale más que levantar 5 bancos. Hay consejos que le quedan a la gente en el corazón de por vida para seguir adelante. El no estar con una mente ocupada en servir a Dios, el pecado nos podrá ocupar en servirle a Él. Versículo 8, oigan esto. Y dijo a Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, cuando yo tenía, qué pena que yo no pude ver a ese pastor el día de ayer, y voy a ver cómo lo contacto, Omar Alvarado. Cuando yo tenía 19 años, él me dijo esto: Oscar, no es bueno que los jóvenes como tú estén ociosos. Porque cuando tú estás sin hacer nada y no ocupas tu vida en nada, el pecado va a buscar en qué tú lo vas a ocupar. Cuando uno no está activo en hacer algo que agrade a Dios, mi propia naturaleza me va a jalar a que yo haga lo que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que pedir al Señor: Señor, quítame la ociedad, quítame el no ser ocioso. Porque tiempo libre es posible que puedan venir. Usted trabaja 8 horas y de ahí va a su casa y de ahí a lo que ve televisión, jugar, y se juega billar, y se ve un partido de fútbol, y quizás se pone una vida ociosa y no hay más nada que hacer. Yo, por ejemplo, ahora en enero entro que con mi poco tiempo, yo entro a estudiar otra vez. Yo voy ahora para Palmer, para la universidad, a seguir estudiando, porque yo entiendo que yo puedo darle más a Dios de lo que yo estoy dando, y me tengo que preparar mucho mejor. Yo tengo mi maestría ya, pero yo voy para mi PhD, para mi doctorado en divinidades. Voy a estudiar el tiempo que sea, 5, 3, 4 años, no sé. Pero yo voy a seguir estudiando porque yo quiero darle lo mejor de mi vida a Dios. Y yo empiezo en enero en Palmer, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo, hermano, una beca full que me dieron. Completamente, no tengo que pagar un centavo en Palmer. Entonces la conseguí ahí tocando puertas. Pero gracias al Señor la conseguí. Hermano, tenemos que prepararnos para servir mejor y mejor al Señor. Yo creo que Él se merece que le demos lo mejor que tenemos. Porque si yo no ocupo mi tiempo, mi carnalidad y Satanás me va a jalar en mi tiempo ocio para yo servirle al pecado y no servirle a Dios. Que el Señor añada a nuestros corazones un poquito de este mensaje, que nos haga pensar un poco. Hay mucho más que podemos dar de lo que en el presente ya estamos dando. Pidámosles a Dios discernimiento y sabiduría para que podamos entender cuántas cosas más yo puedo dar para solamente agradar a Dios dentro de esta iglesia local, dentro de la iglesia donde Dios lo mueva a usted. Porque usted está aquí ahora mismo, pero es posible que dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 meses, Dios le diga: ya yo no te quiero en Hightstown, yo te quiero en Trenton, te quiero en Plainsboro, te quiero en New Brunswick otra vez. No sabemos. Dios va a mover a su hijo, a su hija, a donde Él quiere que vaya. Pero donde usted vaya movido por Dios, dele lo mejor a Dios, porque Él se lo merece. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad de servirte. Te pido perdón como pastor. Te pido perdón, mi Señor, como tu hijo, porque yo sé que yo puedo dar mucho más de lo que estoy dando. Que la iglesia, mi Señor, a través de mensajes como estos, podamos poner nuestra sensibilidad espiritual en tus manos y que entendamos que sí tenemos la capacidad, mi Señor, porque tu Santo Espíritu nos las ha dado, de dar lo mejor para ti. Que esa mentira de Satanás, que a veces nos engaña y nos ocupa
hacer otras cosas que no te agradan, mi Señor, salga de nuestras vidas, salga de la iglesia. Que unamos esfuerzos, que vengamos aquí con una mente, mi Señor, positiva y con el ánimo creativo para poder diseñar una agenda junto contigo, mi Señor, para servir a los hermanos de la iglesia y para servir a la comunidad en nombre de Cristo. Que podamos, mi Señor, afianzar nuestro compromiso y sacrificio, mi Señor, contigo. No para que nos vean, no para decir que lo estamos haciendo, simplemente, mi Señor, para dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Bendecimos tu nombre, mi Señor, y en este día hemos exaltado tu presencia humanamente y esperamos, mi Señor, que tú hayas recibido con olor fragante, con un olor grato, mi Señor, ante tu presencia, lo que hemos hecho por ti, por Cristo Jesús. Amén. Amén.